Hola, ¿qué tal? Soy Marta Isabel Pasquel desde Evolucionándote TV. Espero me vean. Si me ven y me oyen, me avisan. Estoy con la maestra en pedagogía Judith Murphy. Ella es licenciada en educación con especialidad en educación especial y educación en logopedia y psicopedagogía, directora de calidad educativa y diseño curricular académica de las universidades Anáhuac, Cancún, Universidad del Caribe y Universidad Santander, y directora académica de la empresa de Manius, Mainus. Mainus SADCB. Bienvenida, Judith, qué gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Buenas noches. Pues bueno, aquí estrenándome en el uso de esta herramienta, entonces esperemos que Exacto. vaya funcionando. Seguro que va a funcionar muy bien. Además, ella nos visita desde Playa del Carmen. Qué bonito Exacto. lugar. Donde los invitamos a todos. Las playas ya Claro. están casi libres de sargazo y están muy bonitas. Vale la pena. Ay, eso está muy bien saberlo. Nos ven y nos oyen bien, ya pude checar. Ya, Pues ya. qué bueno que nos ven y nos oyen bien. Pues ahora sí que va la pregunta de rigor, amiga. ¿Qué es Sí. la neuroeducación? Bien, vamos a hablar en términos sobre todo de maestros, que es a donde me quiero dirigir básicamente en esta plática. La neuroeducación básicamente va dirigida sobre todo a utilizar los aportes de la neurología, los aportes de la psicopedagogía y los aportes de la pedagogía para poder trabajar en el contexto áulico. Es importante dejar claro que los maestros no van a ser neurólogos ni van a ser psicopedagogos. Los maestros van a utilizar estas herramientas que nos brindan para poder desarrollar la parte psicomotriz del estudiante, la parte de las habilidades blandas y ejecutivas, la parte de todo lo que es el desarrollo del lenguaje y de los procesos cognitivos para eficientizar el aprendizaje del estudiante unido lógicamente a las emociones. Fíjate qué importante, porque antes de esos conceptos solo se hablaba en escuelas particulares o en un Gymboree o en una escuela Montessori, y ahora tú lo manejas como que en todas las escuelas se debe de utilizar. Realmente esto se debe utilizar en todas las escuelas y en todos los niveles educativos, porque sabemos que todo el proceso de crecimiento, maduración, desarrollo del sistema nervioso central va evolucionando y lógicamente el maestro debe contribuir a esta evolución, sobre todo a través del trabajo integrado con las áreas psicomotoras, las áreas cognitivas y las áreas afectivas, y desde ahí trabajar esa integración para el desarrollo de un aprendizaje y un aprendizaje más consciente y sobre todo vivencial por parte del estudiante. Lo que implica trabajar la parte derecha del cerebro, ¿verdad? Con la parte vivencial y estas áreas del cerebro que tú mencionas. Exacto. Lo más importante aquí es buscar la integración de ambas áreas. ¿Ya? Nuestro sistema nervioso central es tan rico que aquí lo más importante no es esquematizar las áreas, sino trabajar de manera integrada. ¿Qué podemos hacer desde el salón de clase para estimular la parte izquierda en todo lo que es la parte lógica, las matemáticas, el pensamiento lógico verbal, pero también el hemisferio derecho para hacerlo de manera emocional? Es decir, lo que llamamos emociona el cerebro. Si vas a Claro. hablar de una obra literaria, no solo ver la estructura clásica de esta obra, sino qué sentimientos transmite esta obra, qué aprendes de esta obra, qué te puedes llevar a tu vida de esta obra. Es unir ambas potencialidades, sería lo más importante.
Claro, y aparte de dirigirse a los 3 tipos de comunicación, ¿no? Auditiva, visual y kinestésica. Bueno, eso es una de las tantas clasificaciones de los tipos de aprendizaje, que en este caso sería desde la neurolingüística, lo que llamamos los canales preferenciales de entrada de la información. Sin embargo, se ha visto que lo importante de trabajar estos canales es trabajarlos desde la multisensorialidad. Es decir, que el maestro dentro del salón de clase, siempre y cuando sea posible y tenga las herramientas, porque a veces no se tiene, partir desde el reconocimiento del cuerpo, partir de utilizar tanto imágenes, música, y esto llevarlo al cuerpo. Un ejemplo clásico, si vamos a hablar de los movimientos de rotación y traslación de la Tierra, ponerle un video, pero no solo ponerle el video, sino también que el alumno haga el movimiento de rotación en su cuerpo, haga el movimiento de traslación y que se ponga en una pierna como si fuera un eje y que vea cuando esa pierna se desnivela, cómo también su cuerpo se desnivela. Y entonces ponerle, claro, según la edad, fragmentos de películas donde, como por ejemplo, el día después de mañana, como se ve que por la rotación del eje pueden ocurrir fenómenos atmosféricos no previstos y afecta entonces al planeta. Pero si ves, aquí vio película, vio video, lo vivió con su cuerpo y después hacer el análisis lógico. Es decir, qué sucedió, qué pasó, para ir desarrollando también la metacognición, que esto sería muy importante, ¿ya? Y la metacognición vendría a ser como el paso entre aprender y aprender con H. Exacto, que el alumno me lo apropio. Cuando te lo apropias, ¿ya? La metacognición en términos sencillos es el conocimiento del conocimiento, es decir, que tú sabes conscientemente de lo que sabes, de lo que eres capaz de hacer, en qué orden lo vas a hacer, con qué recursos. Es como muchas veces con los estudiantes y los maestros pasa como el cuento de Manchita. Llega llega el niño con su perrito y le dice al amigo, ¿sabes qué? Enseñé a Manchitas a silbar. Y el amigo le dice, no lo escucho silbar. Y él dice, te dije que lo enseñé, no que aprendió. Ok. Entonces, una cosa es enseñar y otra es verificar que aprendió. Exacto. Entonces, muchas veces en los salones de clase lo que pasa, que como no emocionamos a ese cerebro, no lo preparamos, realmente entonces el cerebro no aprende, lo que hace es repetir. Y recordemos que la función fundamental del cerebro no es el aprendizaje académico, ¿ya? Es la supervivencia. Exacto, esa parte de tu conferencia a mí me encantó. Sí, ¿Puedes platicarnos un poco más de esta parte de la supervivencia en la educación? Sí, el cerebro está preparado para supervivir, es decir, los estímulos, reaccionar hasta los estímulos. Si tengo hambre, reacciono. Si tengo sueño, reacciono. Si estoy cansada, reacciono. Si estoy feliz, entonces realmente somos bien emocionales. Y aquí es bien importante que el maestro sepa esto, porque si el alumno no está emocionado, ¿el alumno lo va a escuchar? Sí. ¿El alumno lo va a ver? Sí. ¿El alumno lo va a hacer? Sí, pero no lo va a interiorizar, porque no le interesa. No vas con sus gustos, con sus intereses, y aquí es lo que tendríamos que hacer, que le llamamos, entre comillas, vamos a engañar el cerebro. ¿A qué le llamamos el cerebro? Vamos a darles estímulos que vayan acorde con el perfil del estudiante, con los intereses del estudiante, con los gustos, y ahí es donde el maestro tiene él también que aprender a aprender. Es decir, ya mi manera de enseñar no es como yo quiero, sino que mi manera de enseñar, con base en la pedagogía, con base en la didáctica, con base en las neurociencias,
y sobre todo en el perfil y los intereses del estudiante es cómo aprende mi estudiante. Y según ¿Cómo aprenden y estudian? cómo le gusta a él, entonces determino cuáles son esas estrategias que él va a utilizar. ¿Ya? Aquí Claro. te voy a hacer una anécdota de cuando le estaba enseñando a mis estudiantes de psicología cómo trabajar el aprendizaje significativo desde Ausubel. Ausubel plantea que tenemos que tener tres cosas y esto va igual con los aportes de la neuroeducación. Primero, tiene que haber una madurez biológica, ¿ya? Tiene que haber un desarrollo del sistema nervioso central. Por eso no podemos quemar etapas en la infancia, ni quemar etapas en la adolescencia. Cada una tiene su etapa rectora. Como en la infancia, la etapa rectora es el juego, pues las actividades tienen que ser a través de la lúdica y darle un sentido y darle reto. En la primaria es el deseo de aprender. Fíjate lo que te digo, deseo. Por tanto, hay que emocionar a ese niño. Hay que darles cosas que él quiera aprender y que le sirvan para la vida. ¿Sabes qué? Cuando lo dijiste en la conferencia, perdón que te interrumpa, a mí me hizo todo el sentido. Yo estudiaba para un examen y a la semana no me sabía nada de lo que había estudiado. O sea, solo estudiaba para pasar el examen. Y no me volví a acordar. El examen no lo viviste, el examen no implicó un reto, no implicó un reto cognitivo, ¿ya? No implicó un desafío, no implicó supervivencia. Ni emocionarme. Ni emocionarte. ¿Por qué? Porque no es de tu interés. Era como tarea. Si el examen hubiera sido un reto, por ejemplo, si haces la mejor presentación donde entrevistes a tal experto y esa entrevista la conviertas en un diseño gráfico y ese diseño gráfico lo subas a la nube, tienes por cada uno y tienes que determinar indicadores de cumplimiento, tanto criterios de forma como criterios de contenido, y que el propio alumno ya sepa por dónde se le va a evaluar y que él mismo vaya autoevaluándose. Ahí que entra en función la metacognición. ¿Ya? Y como te decía, la historia de las alumnas, les estaba hablando del aprendizaje significativo, que Ausubel habla de tres cosas. La parte de la significación lógica. Tiene que tener un significado lógico para el estudiante. Si no lo entiende, no hay manera. ¿Ya? Segundo, tiene que tener un significado psicológico, es decir, que vaya acorde a sus emociones. Y tercero, tiene que haber un sistema nervioso central maduro para el aprendizaje. Y yo muy emocionada preparé mis clases con un video de Andy García, el artista cubano, porque bueno, a mí me emocionó, es un video sobre lo que nos pasa a los extranjeros y el factor añoranza. Y entonces yo estaba viendo el video y lloraba porque veía mi comida, mi música, mi país, y digo, esto le va a encantar a mis estudiantes. Y llego a mi clase emocionadísima y se lo pongo. Y literal, el primer minuto, muy atentas, al segundo las perdí. Ellas muy educadas con su celular, pero las perdí. Y cuando terminó el video, dije, ay, mi madre, ¿qué hago con esto? Y les dije, a ver, ¿qué sintieron? No, Miss, es que no sabemos quién es Andy García. ¿Qué pasó ahí? Número uno. No compartían no mapas. saben quién es. Por tanto, para ellas no es lógico. Número dos, Miss, ¿qué cosas son los tostones? Miss, ¿qué cosas es el arroz con moro? Miss, tampoco tiene significado psicológico para ellas. ¿Ya? Y Andy García es de una edad diferente a ella, un artista que no conocen, por tanto, totalmente descontextualizado el video. Y ahí, pues tuve que agarrar de mi experiencia y decirle, precisamente esto es lo que no pueden hacer. Esto es lo que no se debe hacer. Esto es lo que no se debe hacer. Y entonces ahí revertí y les dije, empiecen a ver cuáles son las cuestiones que no se debe hacer. Y utilicé el error como un mecanismo de mejora.
y vuelvo a activar la función del cerebro que es supervivencia. ¿Ya? Bueno, ¿qué va para mejorar esto? Entonces, esas son algunas de las cuestiones. Claxton, en 1987, planteó algo muy importante. Él decía, si los profesores no saben en qué consiste el aprendizaje y cómo se produce, tienen las mismas potencialidades o posibilidades de favorecerlo que de obstaculizarlo. Entonces, ¿te imaginas el nivel de responsabilidad que tenemos que tener los maestros? Total. Conocer qué es lo que está pasando. Eso es una de las cuestiones. Y otra de las cuestiones importantes que aporta el neuroaprendizaje, por ejemplo, es conocer la corriente o la teoría, más que una corriente, la teoría del cerebro triuno. Es decir, tenemos 3 cerebros, el reptiliano, el mamífero y la neocorteza. El reptiliano, que es el que nos permite todos nuestros reflejos para poder sobrevivir. Toda la parte del mamífero, donde está la parte de la regulación de las emociones, que es cómo funcionamos. Y la parte de la neocorteza, donde está el lenguaje, donde está la memoria, donde está la atención. Y entonces aquí es donde los maestros tienen que empezar a trabajar por el desarrollo de la integralidad de estos cerebros. Es decir, tengo que trabajar la cognición, pero con emoción. Y tengo que también enseñarle para qué le sirve este aprendizaje. Es decir, cada aprendizaje que enseñemos tiene que ir acompañado de un por qué y un para qué. Es decir, en esta parte, si lo unimos con lo que plantea Jacques Delors en 1994 en La educación encierra un tesoro, que es importantísimo trabajar la parte de los contenidos conceptuales, la teoría, de los contenidos procedimentales, el saber hacer, y de los contenidos actitudinales, el saber ser y saber convivir. Si esto lo hacemos en cada clase de manera integral, ya estaremos trabajando a la par las neurociencias. ¿Por qué? Porque a trabajar lo conceptual, yo estoy poniendo en funcionamiento todo el pensamiento lógico, todo el pensamiento analítico, y aquí a quién pongo en función, a la parte derecha, ¿ya? A la parte izquierda, mejor dicho. Eso a la vez lo uno con que esto lo hago poniendo un video, poniendo una canción, haciendo preguntas detonantes, dándole nombre a las clases fuera de lo común. Por ejemplo, en vez de poner los sustantivos, ay, qué aburrido, ¿verdad? Lo propio y lo común. ¿Qué es eso? ¿A qué le llama eso? Si voy a enseñar la ley de gravedad y en vez de decir ley de gravedad pongo la historia de la manzana. Ahí. Entonces ya no hago yo la pregunta. ¿Quién hace la pregunta? El estudiante. Pero a partir de motivarlo, de crear una pregunta detonadora. Y si ves, todo el tiempo estoy enfocada en el aprendizaje del estudiante y en el desarrollo de sus habilidades. Y si esto lo trabajo en equipo, ¿ya? Donde él tenga que convivir, donde él tenga que respetar al otro, donde él tenga que escuchar. Entonces ahí estoy trabajando el saber ser y el saber convivir. Y esto viene también con los sentimientos y las emociones y el desarrollo de todo el componente axiológico de la educación, es decir, los valores. Y entonces ahí empezamos a ver que la educación tiene que retomar el concepto de que el estudiante es un ser biopsicosocial. No lo puedo separar. Tengo que ver que tiene un componente biológico que lleva una maduración, que tiene un componente psicológico que lleva un desarrollo acompañado de emociones, de sentimientos, y que tiene un componente social que se desarrolla en el marco áulico, en la familia, entre sus amigos, y hacia ahí entonces tienen que ir dirigidas las actividades de aprendizaje.
Bien, Es algo de lo más importante que deberíamos de estar trabajando. claro. Y el darle significado a lo que estamos estudiando, ¿para qué? ¿Esto para qué me va a servir? Exacto. Y entonces, desde la neurociencia, hablan de sistemas naturales de aprendizaje, que son bien importantes. Por ejemplo, el más importante es el emocional. Es decir, y eso viene, y lo voy a ir uniendo con nuestros diferentes procesos cognitivos. Si tú vas por la calle y escuchas, esta es la parte sensorial, escuchas una música que te gusta, ¿qué haces? Pues te pones a cantar, te pones a Te pones bailar. a cantar, te pones atención. Ahí, fíjate, ya entramos porque es en milésima de segundo. Primero, ¿qué hacemos? Sentimos. Luego, ¿Reconoces? percibimos. Ese reconocimiento es la percepción, es ese análisis, ese procesamiento de la información. Si me gusta, no me gusta, la recuerdo, a quién me recuerda, y si además esa música la unimos a un olor agradable y a una figura o a una imagen agradable, imagínate cuántas sensaciones estamos recibiendo. Tú ya te llevas la película completa. Exacto, las recibimos, las procesamos y entonces capta nuestra atención. Y si el maestro sabe que el proceso de atención dura aproximadamente el doble de la edad, es decir, si el niño tiene 5 años, te va a atender por 10 minutos, no más. Dios. Entonces, imagínate las clases donde los alumnos están 1 hora pintando, recortando sin cambiar el estímulo. No, pues se duermen. Se Aburridísimo. aburren, dan lata. Exacto. Y después dicen, es que el niño se porta mal. No, el niño está aburrido. El cerebro, ¿qué hizo? Se desconectó porque no está preparado para ese aprendizaje académico. Entonces, si yo tengo 50 años, voy a poner 50 minutos de atención. Vas a poner, si tienes 50 años, vas a poner 100 minutos, 100 1 hora y minutos. fracción. O sea, lo ¿Ya? más. Así Es ya. lo máximo. Pero acuérdate que esa atención fluctúa acorde al estímulo. Entonces, en las clases, si es para adultos, tiene que ir cambiando, por ejemplo, la voz, tiene que ir cambiando el estímulo visual, ¿ya? Tiene que ir modulándose y dándole Moviéndose. moviéndote, pero no tan seguido, porque también puedes marear. Entonces, ¿ya? Y también aquí tienes que estimular la parte del conocimiento, la parte de la experiencia del adulto, porque en la andragogía, que es la enseñanza del adulto, hay otros principios también. Entonces, él necesita también expresar qué sabe, qué experiencias tiene, cómo puede enriquecer, y entonces la enseñanza-aprendizaje es muy, muy interactiva, es más de tutoreo. En la infancia y en la adolescencia, estos periodos de atención tienen que cambiar, sobre todo utilizando estos tres en, eh, entradas de la información que tú mencionabas hace un ratito. El estímulo visual hay que cambiarlo a cada rato. El estímulo auditivo también. Y el kinestésico. Por eso es muy bueno que en estos momentos en la educación se estén retomando las pausas activas, que no es nada nuevo. Eso es bastante viejo. Sin embargo, se habían perdido. Y que ya los maestros estén tomando cada cierto tiempo que el alumno se pare, que el alumno se mueva, como tan sencillo. A ver, vamos a hacerlo tú y yo, ¿sí? Pongamos las manos así, ¿ya? Y vamos a hacerle rapidísimo, así. ¡Ah! De No puedo. nuevo. Sí A ver, con puedes, la otra. inténtalo. ¿Ya? De nuevo. Y ya va. Como Ya va. Spock. ¿Ya? Ahí va. Ahí va. Entonces, esto, Háganlo. si se hace bien o no, es que provoque risa, que provoque emociones ¿Qué y que pasa cuando provoque... yo pego mis dedos así? Es Algo porque aquí adentro hizo.
¿Ya? Entonces, ¿qué hace eso? Esto es gimnasia cerebral. ¿Qué hace? Que el cerebro se mueva. Empieza a activar la parte derecha de la creatividad, de la coordinación, y empiezas a trabajar coordinación visomotora. ¿Ya? ¿Ya? O, por ejemplo, ahora déjame ver si pongo el celular aquí y lo apoyo para que hagamos este otro ejercicio. Vale. Espérame. ¿Ya? ¿Me veo bien ahí? Te ves perfecta. Ok, espérame. Ya, fíjate, así. No, no. Bueno, te lo pongo más fácil, por adelante. ¿Ya? 1, 2, 3. No, 1, 2, 3. ¡Ah! No, ahí me quedo ahí atorada. Bueno, Te veo. se puede hacer en diferentes, más lento, más suave, o le podemos pedir a los niños que cierren los ojos. Y entonces empieza todo el sistema del equilibrio y de la audición, y les puedes decir, imaginémonos que somos unas palmeras y ahora viene un viento fuerte hacia la derecha, orientación espacial, y ahora uno hacia la izquierda, ¿ya? Y son 5 minutos que utilizo para activar mi hemisferio derecho, porque posiblemente después venga una clase de matemáticas, ¿ya? Qué Y interesante. ahí empiezo a trabajar, fíjate, estoy trabajando percepción, sensaciones, atención, porque le está llamando la atención. Claro. Y además, el ejercicio lo repaso de diferentes formas. Entonces empiezo a utilizar la memoria, no solo a corto plazo, sino la memoria de trabajo. Y si esa memoria de trabajo la complico con una historia y después una secuencia y después un algoritmo de procedimientos. Entonces empiezo a trabajar lo que se llama memoria secuencial, memoria episódica, memoria lógico-verbal, ¿ya? Y estas son las memorias que hacen la memoria mediata, es decir, que se quede guardada en tu información que más te interesa. Entonces, cuando a veces los maestros dicen que no podemos aprender de memoria, es un error craso, porque la memoria es un proceso cognitivo súper necesario. Como yo les decía en el taller, vean la película Siempre Alice. ¿Qué sucede con la protagonista cuando se olvida de quién es? Te conviertes en un guiñapo humano. Entonces imagínate si es bueno que el alumno recuerde sus vivencias, que el alumno recuerde sus aprendizajes. Por eso en cada clase siempre hay que recordar conocimientos previos, pero no es por gusto. Es que cuando el maestro recuerda conocimientos previos, mira aquí cómo entra la neuroeducación de nuevo, empiezas a recordar conocimientos nuevos y los viejos, mejor dicho, y empiezas a hacer sinapsis, porque es algo que sabes, es algo que te gusta. Porque al final está bien recordar. Exacto. Para que el cerebro tenga fresca la información en las redes neuronales. Exacto. Y integre nueva información y aparte asocie, ¿no? Y esa nueva integración que la empieza a integrar conocimiento viejo, cuando le pides que asocie, cuando le pides que diferencie contenido viejo con contenido nuevo y sobre todo cuando le pides que crea, que por ejemplo que él cambie el título de la obra, que él traiga los datos y haga problemas nuevos, ¿ya? Que él diseñe un nuevo instrumento, depende de la edad, entonces empieza él a generar su nuevo conocimiento, porque es lo que él decidió. Y eso se llama aprender. ¿Ya? Aprender. Okay. Y si esto lo hace con un sentido, aquí viene la parte del aprender con H, porque es de aprehensión, de qué es lo que él quiere, es lo que le gusta, lo que le interesa. Y entonces todo esto tiene que ver con ese sistema natural de aprendizaje que es el emocional. El emocional. Mira, me están diciendo que no podían entrar al Facebook. Hasta ahorita empezaron a entrar. Maite Villa y
Estaba también Meche hace rato, pero parece que tuvieron problema para entrar al Facebook. Entonces ya ahorita ya se están integrando. También te puse copia del link a tu página para que sigan en vivo este programa. Pues perfecto. Y si no, Entonces, pues lo estamos verán en hablando, repetición, ¿verdad? sí, estamos hablando de los sistemas naturales que tiene el cerebro para aprender, que el primero es el emocional. Tenemos que emocionar al cerebro, tenemos que hacerlo sentir. Era lo que decía hace un ratito, lo tenemos que engañar, ¿ya? Por eso hay que explicar siempre el qué, el por qué y el para qué, pero sobre todo aplicado a la vida. El ¿Y otro cómo podemos sistema, engañar? ¿cómo lo vas a engañar? Por ejemplo, si en vez de enseñar las matemáticas, vamos a hablar de números y cifras. Números es el número como tal, la cantidad, y cifra es el número escrito. Si el maestro de manera fría hace que el niño repita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 y demás, eso es un aprendizaje mecánico, un aprendizaje totalmente dogmático para el cual el cerebro no está preparado. ¿Cómo lo engaño? Vamos a formar conjunto. Vamos a formar conjunto de 3 mariposas rojas a su derecha y conjunto de 2 elefantes rojos a la izquierda. Miss, no hay elefantes rojos. No importa, papi, son los que tienes ahí, estamos jugando. Y ahí estás trabajando la cantidad, ¿ya? Y la Entonces cantidad le tiene dice, sentido. exacto, y ahí tiene sentido porque es juego y además haces pensar al alumno. Cuando te dice, Miss, no hay elefante rojo. Ah, vamos a ver cuáles son los elefantes y dónde viven los elefantes. Y vas integrando temas. Ahí está la transdisciplinariedad. Es decir, empiezas a relacionar las cantidades, por ejemplo, con las ciencias naturales, con la biología. Ya contestaste que los elefantes no son rojos, que son grises o de otros colores, vuelves al tema. El chiste es no dejar esa inquietud al aire y sobre todo que la busque él y ahí usamos las tecnologías, siempre que sea posible. Si no es posible, pues vamos a salir del salón. Bien, vamos a la biblioteca. Vamos a buscar libros, a ver dónde están los elefantes y de qué color son. Y ahí hiciste otra actividad motivante. ¿Están aprendiendo? Sí. ¿Fuera de lo común? Sí. ¿Fuera del ambiente del aula cerrado? Sí. Y ya luego los vuelves a llevar y vuelves ahora a donde estabas. Bien, ¿cuántos elementos teníamos a la derecha? 3. ¿Cuántos a la izquierda? 2. ¿Y ustedes saben que esas cantidades tienen una cifra? Sí, no, y ahí empiezan las preguntas. ¿Y saben cuáles son? A ver, las escondí abajo de las sillas. Vamos a ver quiénes encuentran. Y empiezas a jugar. Exacto. Y entonces ahí los estás emocionando. Ese es el sistema emocional. Ahora, el otro sistema natural de aprendizaje es el social. Es decir, somos seres sociales. Aprendemos en sociedad. Entonces, mientras más trabajemos en equipo, en trabajo colaborativo, poniendo retos, vamos entonces a tener mejores resultados, porque entonces el alumno aprende del otro. Y cuando se aprende entre coetáneos, entre ellos mismos, el aprendizaje es mucho más rico. Y entonces aquí vienen las preguntas. ¿Qué aprendiste? Enséñale a él cómo tú lo haces. Dile tú para qué te sirve. ¿Ya se lo comentaste a tus papás? ¿Ya se los comentaste a tus abuelos? Y entonces las tareas las sacas del salón y ya no son tareas que son tan aburridas. Fíjate que hasta la UNESCO ya habla de quitar las tareas. Y entonces es ponerle actividades, por ejemplo, de investigación. Hazle 5 preguntas de lo que aprendiste hoy a tus papás y que te hagan un dibujo con esas respuestas. Y mañana vienes y las explicas a tus amiguitos, ¿ya? O
haz un álbum de los diferentes tipos de hojas. Ok. Y entonces ya hiciste las hojas naturales, ahora las vas a dibujar tú y vas a buscar de qué plantas son y en qué ayudan esas plantas al planeta. Wow, o Y sea, eso una lo van a cosa hacer en equipo. en equipo. Y entonces en el equipo puedes ir desarrollando determinadas responsabilidades que pueden ir rotando. Hoy uno va a ser el jefe de equipo, el otro va a ser el del material, el otro va a ser el de la parte creativa, pero no siempre van a ser las mismas funciones porque si no, no desarrollamos las diferentes habilidades en todos los estudiantes y vamos cambiando los roles. Y si además esos roles los alumnos se los coevalúan de manera constructiva, es decir, ¿qué hiciste bien? Siempre partir de la potencialidad. Cuando partes de la potencialidad, ¿a quién vuelves a estimular? Al cerebro. Al cerebro de ese alumno. Porque entonces empiezas a provocar la sustancia del placer, endorfina. Y si él quiere y si le gusta, lo va a querer volver a hacer. Y es cuando los estudiantes te dicen, ay, Miss, volvemos a jugar. Ay, Miss, volvemos a hacer esto. Y entonces, pues uno se siente súper bien. Claro. Y ellos también, porque están disfrutando de ese aprendizaje social. Entonces, no es competitivo, ¿ya? Es ¿Cómo? para obtener, no es competitivo. Es Es decir, no es para que tú importante. seas mejor o peor que yo. Pero esos son nuevos paradigmas con los que yo no crecí. Y la educación era Exacto. muy árida y era una competencia de números. O sea, lo que importaba era sacar un número, no el Exacto, aprendizaje. tristemente. Y No, el maestro ponía atención en lo que fallabas y no estimulaba tus mejoras. y aquí hay que tener mucho cuidado. Aquí el maestro, si realmente quiere aplicar la neuroeducación a la evaluación, tiene que tener clarísimo que cada persona tiene un proceso de maduración y desarrollo diferente. Hay estadios del desarrollo, hay procesos, hay, como le llamo, estadios críticos del desarrollo. De 0 a 2 años es el desarrollo del lenguaje, por ejemplo, pero no quiere decir que todos los niños de 0 a 2 años van a tener el mismo desarrollo del lenguaje. ¿Ya? Eso mismo pasa en la edad del aprendizaje básico, que es de 0 a 5, es la más importante. Por eso hay que darle tanta importancia a las maestras de preescolar, porque es donde más se desarrolla y se estimula todo este sistema de producción de sinapsis, ¿ya? Entre neuronas y de transmisión de la información. Aquí es donde el maestro realmente tiene que trabajar más con esa estimulación emocional del niño y tiene que saber que a la hora de evaluar hay un aprendizaje absoluto, que es lo que el niño va a aprender o el joven va a aprender, depende de la edad, es lo que va a aprender acorde al currículum, acorde a lo que establece el programa educativo. Ese es el aprendizaje absoluto, pero eso no tiene nada que ver con lo que aprende el cerebro. Lo que aprende cada quien a su ritmo se llama aprendizaje relativo. Según tu madurez, según tu desarrollo, según el desarrollo de tus funciones psíquicas, tú vas a aprender a un ritmo diferente. No quiere decir que no vayas a aprender. Aristóteles en Metafísica 1 lo planteó. Todo ser humano es capaz de aprender, pero a su ritmo. Entonces imagínate que el maestro domina los términos de aprendizaje absoluto y aprendizaje relativo. Al papá no es lo mismo decirle, fíjese papá, que su hijo con respecto a lo que tiene que aprender, logró esto. Primero ir a lo positivo para que el cerebro se emocione, tanto Claro. del papá como del niño, ¿ya? Su hijo aprendió esto, pero yo necesito, y aquí viene el vínculo, la parte emocional, yo necesito que entre ambos, usted, para darle el valor que tiene el padre, usted como padre y yo como maestro, que nos unamos para ayudar a su hijo. Cuando un padre oye eso, la perspectiva cambia. ¿Ya? Para ayudar a su hijo,
porque su hijo es capaz de hacer esto, esto y esto, pero aún se le dificulta esto y esto. Por eso necesito que nos apoye. Y en esta parte le dices qué aprendió con respecto a la currícula, al programa de estudio. Y después le vas a decir, sin embargo, fíjese que con respecto al mismo, en la prueba diagnóstica, él tuvo estos resultados. Y en un mes o en 2 meses, mire todo lo que ha logrado. Con respecto a él, quiere decir que sí avanzó, sí hubo aprendizaje. Cambia la perspectiva y entonces tanto niño como familia, como maestro, empiezan a trabajar en este sistema natural de aprendizaje que es el social, unido al emocional. Esto de involucrar en positivo a los papás, qué importante. Es totalmente importantísimo porque no podemos perder de vista que la familia, sea el tipo de familia que sea, ahora es bien importante este nivel de tolerancia hacia los tipos de familia, que la familia sigue siendo el núcleo fundamental de la sociedad. Por tanto, hay que darle su valor y hay que hacer que los papás se involucren en esta educación. La educación no es 100% de la escuela. La educación es un 50 y 50% de la escuela, que es quien enseña, quien da herramientas de aprendizaje, y de la familia, quien forma, quien da valores, quien da este sistema de principios. Y entre estos vamos formando la personalidad de ese estudiante. No puede ser nada más el maestro o nada más la familia. Tiene que haber una integración de estos sistemas, el sistema escolar y el sistema familiar. Es bien, bien importante. Hay una teoría por ahí que habla de la educación con un enfoque ecológico. Y es muy bueno porque le da la participación dentro de un contexto comunitario a la familia y, lógicamente, a la escuela con el estudiante como ser, vuelvo a repetir, biopsicosocial en el medio. Y entonces empieza a cambiarse los paradigmas y ya no es trabajar por contenido, es empezar a trabajar primero con la pregunta de ¿qué ser humano quiero formar? ¿Qué ser humano quiero formar? Y con base a ese ser humano que quiero formar, ¿qué habilidades voy a desarrollar? Habilidades cognitivas, habilidades emocionales, habilidades psicomotoras. Y con base a esas habilidades, entonces, ¿qué contenidos voy a trabajar y a través de qué estrategias? Oye, y aquí es bien, ¿sí? No, sigue, perdón. No, y aquí entonces, en las estrategias, tienen que predominar la integración entre las estrategias emocionales para emocionar el cerebro, las estrategias físicas, es decir, procedimentales, que el alumno haga, que el alumno experimente, que el alumno viva, y las estrategias cognitivas, ya que piense, que lo explique, que lo analice, que lo compare, que lo identifique. Y entonces, cuando estamos trabajando todos estos sistemas naturales de aprendizaje, es lo que provocamos o lo que se conoce como aprendizaje acelerado. Estamos trabajando con los sistemas naturales de aprender, estamos trabajando con los hemisferios y además lo estamos integrando con los principios científicos de la pedagogía y la didáctica. Y ahí es cuando vemos el neuroaprendizaje. El neuroaprendizaje. Te iba a preguntar, ¿cuántas escuelas públicas que tú conozcas tienen estas herramientas de neuroaprendizaje? Fíjate, con las escuelas públicas se está llevando a cabo un sistema de capacitación y desde los asesores técnicos están preparando a los maestros. Sin embargo, esto va más con la toma de postura y del rompimiento de paradigmas del maestro. Te podemos dar muchas capacitaciones, pero si el maestro no tiene el compromiso, la voluntad
de cambiar, de romper el chip, de empezar a enseñar como aprende el alumno y no como él quiere, de empezar a trabajar con la llamada pedagogía de la ternura, que el maestro se enamore de su profesión, viva su profesión y lógicamente se prepare en las herramientas de las diferentes ciencias que se relacionan con la educación. Si eso no lo hace el maestro, no hay manera. Por eso no te puedo decir de una escuela pública en específico, porque sí los asesores técnicos están trabajando en esto. Y hay muchos maestros que de manera individual se están capacitando, porque Yo vi están muchos viendo. maestros que estaban ahí muy interesados y que incluso Exacto. pagaron para recibir tu conocimiento. Y, Así es. y una persona dijo ahí, ¿qué hago con un alumno con un grupo de 75 alumnos donde todos son chiquitos y gritan? Mira, esto es bien importante. Hay un enfoque desde la teoría vygotsiana, Vygotsky, considerado por muchos el padre de la psicopedagogía moderna, tiene un enfoque que se llama enfoque individual y diferenciado, para que los que nos están escuchando lo busquen. Es desde la pedagogía y desde el enfoque sociohistórico-cultural de Vygotsky. Y Vygotsky habla que este enfoque individual y diferenciado permite organizar las tareas desde la complejidad de la tarea, el volumen de la tarea, el nivel de aprendizaje del estudiante y el nivel de conducta del estudiante, y con base a estas 4 variables, preparar las actividades, ¿ya? Y entonces prepararla en lo individual, en la persona, y en lo diferenciado. Por ejemplo, si yo tengo 75 alumnos, que es un grupo enorme y es, pues, mis bendiciones para el maestro, literal, porque es antipedagógico, los grupos deben ser en la primaria, en la enseñanza básica. El ideal es no más de 20, imagínate tú. En eso llevamos no sé cuánto de atrás, ¿ya? Sería algo para reflexionar. Y, por otro lado, en secundaria, prepa, no más de 35. Es más o menos como deben de estar conformados los grupos por higiene escolar. Y tienen que ser salones con ventilación cruzada. Fíjate, salones con colores claros, salones con buena iluminación, que no refleje la sombra del alumno. Son varias cuestiones a tomar en cuenta en estos ambientes de aprendizaje. Y una vez que también tienes esas condiciones, empiezas a delimitar tareas. Por ejemplo, si me voy a ubicar en ese grupo grande y yo empiezo mi clase con preguntas detonantes, motivantes, yo tengo que tener planeado y preparado diferentes preguntas para los diferentes niveles de aprendizaje. Por ejemplo, tengo que hacer preguntas reproductivas. ¿Cuál es el título? ¿Cuál es el autor? Para aquellos alumnos, como dice Vygotsky, que están en un 4º nivel de ayuda. Son los alumnos que necesitan la demostración. ¿Sí? Esto es mucho más amplio. Tengo que hacer preguntas, por ejemplo, de descripción. ¿En qué lugar se desarrolla la obra? ¿Qué características tiene? ¿Qué características tiene el lugar? ¿Qué características tiene el personaje? Fíjate cómo voy elevando el nivel. Tengo que lanzar otra pregunta de razonamiento. ¿Por qué el personaje hizo esto? ¿Por qué actuó así? Otra pregunta de aplicación y de incorporación de las vivencias. ¿Qué tú harías si tú fueras el personaje? Valora el personaje. Entonces, puedo lanzar 5 o 6 preguntas de diferentes niveles de complejidad para darle oportunidad a todo. Eso es una manera, porque tengo muchos estudiantes. Entonces, le doy oportunidades, pero esas preguntas el maestro no las puede idear en ese momento. No, claro. La pedagogía no es empiria.
tiene que diseñarlas, planearlas, acorde al perfil del grupo, acorde al contexto externo y acorde al contexto interno. Entonces, ahí estoy aplicando algunas de las características de ese enfoque que se los dejo así de estudio, porque si se los doy todo, entonces no dejo al cerebro con la incógnita, que es como diría Piaget, ponerlo en un conflicto cognitivo. ¿Ya? A los que me están escuchando los tengo que dejar en conflicto cognitivo así y buscar qué es enfoque individual y diferenciado. Vygotsky se escribe con B grande o con B chica. Vygotsky se escribe con B grande o con B chica. Sí, con V. Con V. Con sí, V. digo, porque pues si lo voy a buscar, pues dime bien. Vygotsky es V. Ajá. Te lo puedes encontrar de diferentes formas las I. Puedes encontrártelo como V, Y, Vygotsky, G-O-S-T-K, I latina. O te lo puedes encontrar así mismo, pero con 2 I latinas. Ok, pues a buscarlo. ¿Ya? Para seguir aprendiendo cómo aprender. Porque además Vygotsky tiene escribió una frase que a mí me encanta. Él decía así más o menos, todo defecto genera una potencialidad. Fíjate. ¡Wow! Y todo defecto genera una potencialidad. Y eso no es más, o eso no evidencia más que la plasticidad cerebral. Cómo el cerebro se puede ir adaptando, cómo el cerebro puede ir evolucionando. Y eso también tiene que ver con la habilidad social de la resiliencia. ¿Ya ves cómo todo lo unimos? Entonces aquí es por eso que si el maestro conoce estas herramientas que nos da la neuroeducación y la aplicamos al salón de clase, lógicamente las clases van a mejorar y las clases se van a hacer más vivencial y las clases se van a hacer más prácticas, más creativas y vas uniendo la creatividad con la lógica. Claro. Y entonces esto hace, y sobre todo si desarrollas la creatividad con la solución de problemas, la creatividad con el lograr retos, entonces empiezas a ir preparando o a ir formando niños innovadores, niños desarrolladores, jóvenes que creen soluciones. Y claro. Entonces aquí hay que dejar, y esto es bien importante, que el cerebro se equivoque. Hay que dejar que el niño cometa el error para que sobre ese error aprenda también. Porque si no, no va a tener la experiencia vivencial. ¿Ya? Si pues el niño, por ejemplo, desde bebé no mastica, que es una experiencia vivencial, a partir de los 4 meses con el periodo de ablactación, si él no empieza a masticar y la familia por alguna cuestión le sigue dando batidos, papillas demasiado fluidas, el niño no va a hacer esto. Entonces no va a desarrollar los órganos para la articulación. Y al no desarrollar los órganos para la articulación, ¿qué empezamos a tener tardío? El lenguaje. El lenguaje. No tenemos un lenguaje social que deja de desarrollarse a la par el pensamiento. Es decir, lo que llamamos lenguaje pasivo. Y si no hay un lenguaje, entonces activo, ¿cómo el niño expresa sus emociones? Y si el niño no se da un golpe y no llora, ¿cómo? Entonces fíjate cómo desde la infancia, con las propias vivencias, vamos desarrollando el aprendizaje. Claro. ¿Ya? Con vivencias muy sencillas que lo puede hacer y ya después llega a la escuela y es lo mismo. El maestro no quiere que el niño se equivoque y el niño es un niño en aprendizaje. Se tiene que equivocar, tiene que preguntar, tiene que aprender de la frustración, tiene que saber que equivocarse no es malo, que no es malo llorar porque se equivocó, para que eso provoque emociones y que él entonces
sea el que él busque la solución. El maestro decirle, bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a Ujú. mejorar? ¿Qué harías tú? No darle la solución. El niño que vaya buscando la solución, lógicamente, acorde a su edad. Claro. Entonces, ahí empezamos a trabajar con todas estas herramientas. Interesante. ¿Y tú por qué te volviste maestra? Porque me dices, yo soy maestra de vocación. Bueno, yo soy maestra y aquí sí se me pone, porque siempre que hablo de esto me pongo un poco sentimental. Soy maestra por vocación, por herencia, por formación. Primero que todo por herencia. Mi abuela, que en paz descanse, era maestra, fue directora de círculos infantiles en una provincia en Cuba. Mi tía es maestra de matemáticas. Mi papá, mientras que en paz descanse también, cuando estudiaba ingeniería, fue maestro a nivel universitario. Y mi mamá es maestra. Entonces, pues los hijos de los maestros generalmente somos supervivientes porque vamos a las reuniones, vamos a los talleres, vamos a todo de los maestros, de nuestros padres. Y entonces lo primero que yo hice fue jugar a la escuelita y fue forrar las libretas de mi muñeca y fue trazar el margen o los cuadrados de los cuadernos de mi mamá y fue ayudarla a calificar. Entonces fue primero todo este proceso de herencia y de gusto por el ambiente y la comunidad educativa. Y ya después decidí estudiar, ser maestra, escogí la carrera de educación especial y tuve la dicha, porque eso es una dicha, de contar con grandes, grandes maestros que ojalá me estén escuchando, como Marta Torre, Carmen Lidia Cobas, Gudelia Fernández y mucho más maestros, Gaile, que si se me olvida, por favor, discúlpenme, pero todos mis maestros de educación especial, así como la decana de la facultad, la doctora Aida, fueron gente que transmitieron mucho amor, mucho, mucho amor en todo lo que nos enseñaron. Entonces, ha hecho que no me arrepienta y que siga pensando que mi vocación hoy, mañana y de aquí a los años que dure va a ser siempre ser maestra. Es lo que más me gusta, lo disfruto y entonces trato de, por ejemplo, ahora en el doctorado tengo una gran maestra, no puedo dejar de mencionarla, la doctora Teresita Díaz, que por favor nos está transformando la vida a muchos y con todas sus enseñanzas. Entonces, cuando a uno ama ser maestro, te convierte siempre en un aprendiente, no dejas de aprender. Entonces, dices, neuroeducación, quiero aprender, cuentos terapéuticos, quiero aprender, También. eh, neurolingüística, quiero aprender. Entonces empiezas a aprender de estas especialidades y tomas sus herramientas para utilizarlas en las clases. Como maestro, siempre lo aclaro, jamás podemos invadir otras profesiones. Pero a Es mí me utilizar, parece muy genial que se sigan preparando, que tengan esa vocación que tú tienes y que me consta porque te vi ahí en el Consejo Nacional Educativo a todo lo que daba, emocionando a los maestros, emocionando a los abogados, emocionando a los dentistas y a todos los que exacto. estaban ahí contigo, y me incluyo. Y eso se necesita hacer con mucho amor y con mucha vocación para que resulte. Claro. Y yo te Y ahí felicito. es donde está la esencia de lo que se llama la pedagogía de las emociones, la pedagogía del amor, ¿sí? Como decía José Martí, ya nuestro apóstol, los niños nacen para ser felices. Entonces imagínate que un maestro pueda cumplir ese sueño. O como también escribió cuando vino a México en el siglo XIX y visitó una escuela para niños sordos, que escribió algo tan lindo como la educación, ¿quién no lo sabe? Es una obra de infinito amor. ¿Te imaginas? Entonces, tomar todos los recursos que nos dan las diferentes ciencias, entre estas la neurología,
para aplicarla y que los procesos de aprendizaje sean mucho más emocionales, mucho más vivenciales y sobre todo que el alumno quiera aprender, lograr eso, que él quiera aprender. Claro, ese es el objetivo. Lo más importante es el alumno y diseñar Exacto. algo que haga que el alumno se ilumine, ¿no? Sí, fíjate qué frase más linda, iluminar al alumno, ¿ya? Hacerlo soñar. Es como cuando uno dice, una escuela, una ilusión, que mi escuela Sí. sea mi ilusión, que mi salón sea mi ilusión, que yo llegue queriendo abrazar a mis amigos, a mi maestra. Eso es tan bonito y eso Claro, es emocionar al cerebro. claro. Pues súper bonito todo lo que nos has compartido, Judith. Yo, me quedo sin palabras, me transmites tu emoción. Y creo que sí, formar niños felices, formar niños que aprendan, que se iluminen, que se ilusionen, debe ser el cometido. Porque esos Exacto, niños a su vez van a formar a otras generaciones de igual o mejor manera, pero con esa así misma es. vocación, ¿no? Y Exacto, porque, dime. no, no, dile, dale tú. Ay, es que maestra, al fin, ya sabes, tomo la batuta. Eso es un defecto que tenemos que trabajar los maestros muchísimo, ¿ya? Que es también el escuchar y a veces los maestros nos cuesta un trabajo tremendo, pero esto de si desarrollamos a niños felices, van a ser jóvenes felices y lógicamente van a ser adultos felices. Y aquí sí aclarar, no quiere decir que formar un niño feliz es evitarle la frustración. Hay que dejar que se frustre, hay que dejar que se equivoque, hay que dejar que busque la solución, porque en el error está el aprendizaje. Esto es importante porque hemos confundido, ay, que no llore para que no se frustre, que no le pongas algo difícil para que no se frustre. No, espérame. Si el niño no se equivoca, si el niño no se autoanaliza qué hice bien, qué tengo que mejorar, de qué soy capaz, hacia dónde voy, ¿dónde está entonces el aprendizaje consciente? Para que Claro. no confundamos, ¿no? Es ir de la felicidad, el aprender es parte de la felicidad. Sí, y el equivocarnos también y el Exacto. encontrar soluciones nos vuelve más creativos. Y te da esto que es la resiliencia, aprender a adaptarte a los diferentes contextos y buscar soluciones para el bien común, para una sociedad mejor en diferentes contextos. Claro que sí. Pues no puedo haber sido mejor dicho. Bueno, pues déjame agradecerles a todos los que se han conectado. Leticia Ávila, Jorge Padilla, dice muy interesante, saludos. Ah, Gracias. también Mercedes Guadalupe Andrade anda por ahí, Maite Villa, ahí conectada desde que pudo. Y bueno, les pedimos que compartan esta información de neuroeducación. Es muy importante que va a ayudar a muchos maestros, va a ayudar a muchos padres, va a romper paradigmas. Compartan este video, véanlo en reproducción, vuélvanlo a ver y empiecen a integrar nuevas herramientas con sus niños, con sus alumnos. La participación de Judith es súper importante. Yo la vi en acción, yo la veo con qué pasión transmite y proyecta esto en lo que ella cree. Y bueno, yo te agradezco muchísimo habernos compartido este lugar y este espacio. Me congratulo de que fuiste la persona más importante que conocí en el Congreso y la más valiosa Gracias. y de contar con tu amistad y espero que sea el primer programa de muchos, Judith. Pues aquí estamos para todos los que nos escucharon. Muchísimas gracias por la invitación, Marta. Cuando lo quieras, aquí vamos a estar. Dentro de poco estaremos en Perú, en un No, congreso por la educación de paz.